Ok, perfecto. Bueno, yo creo que vamos a iniciar el webinar. Primero que todo, quiero agradecerles pues la asistencia. La idea es que estamos tratando de mejorar este tipo de eventos para darles un poco más de información. En el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante que son enlaces de larga distancia. Vamos a hablar sobre enlaces de más de 50 kilómetros, como para entender un poco algunos conceptos que de pronto algunos ya están aplicando porque ya han hecho ese tipo de instalaciones, pero hay muchos que nunca se han enfrentado a un enlace de esa longitud y pues la idea es que tengan algún tipo de herramientas como para entender un poco de qué forma se puede asumir un reto de esto, un desafío de estos, que es instalar un enlace, por ejemplo, de 130 kilómetros, 120 kilómetros. Entonces, comencemos. De nuevo, muchísimas gracias por haber asistido al webinar. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Duque. Yo soy el Technical Sales Manager para lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Y pues normalmente estoy haciendo los webinars aquí para Latinoamérica. Entonces, la idea de hoy es revisar 3 puntos sobre el tema de lo que es enlaces de larga distancia. El primero de ellos es todo el tema de requisitos técnicos que yo tengo que tener antes de enfrentarme a uno de estos enlaces de larga distancia. El segundo es qué tipo de desafíos yo tengo que enfrentar cuando voy a instalar ese tipo de enlaces. Y por último vamos a ver unos casos de estudio, unos casos de éxito que tenemos en algunas partes del mundo donde estamos implementando enlaces de larga distancia. En cuanto al primer punto, que es los principales requisitos técnicos, es importante pues siempre tener en cuenta que hay que obviamente tener las coordenadas GPS precisas. En enlaces de larga longitud es muy importante saber exactamente de dónde inicia el enlace hasta dónde llega, porque pues por ejemplo la curvatura de la Tierra, obstáculos naturales como montañas, pues van a afectar el funcionamiento de los enlaces. Entonces es importante tener coordenadas precisas de los sitios. También es importante en el momento de la instalación pues hacer un muy buen análisis de espectro para poder tener la información de qué tipo de frecuencias yo puedo utilizar. Eh, Obviamente en enlaces de larga longitud pues lo ideal es que no tengamos piso de ruido y por eso pues hay que esforzarse en buscar la mejor frecuencia disponible. También es importante hacer la simulación con el InfiPlanet. Tenemos un software, de pronto para los que no saben, tenemos un software de simulación que se llama InfiPlanner. Es totalmente gratuito, es una plataforma web donde ustedes pueden ingresar y en la plataforma web pueden colocar las coordenadas, alturas de los sitios, escoger los equipos, hacer la simulación del enlace y a partir de ahí obtener un archivo en PDF que les va a servir como una guía para instalar el enlace. Entonces ahí ustedes van a tener datos de niveles de RSSI esperados, throughput esperado, en fin, una cantidad de cosas muy interesantes. Eh, También es importante saber con qué tipo de antenas se van a trabajar. Aquí, por ejemplo, yo he encontrado que a veces adquieren las antenas tienen cierto rango de frecuencias, por ejemplo, van desde 5400 a 5800 MHz, pero ustedes saben que nuestros radios pueden ir desde 4900 hasta 6000. Entonces, terminan con frecuencias de 5200 y eso hace que la antena como tal no funcione porque la antena está diseñada para frecuencias diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué antena estamos seleccionando, qué rangos, estudiar muy bien las características de la antena y saber qué rangos de frecuencia están abarcando para que pues, no se convierta en un filtro que nos bloquee la parte de transmisión. Y obviamente pues las recomendaciones antes de salir a hacer un despliegue logístico de muchos kilómetros, estamos hablando de que estos son despliegues logísticos de 100, 120 kilómetros donde se puede tomar 4 o 5 horas para llegar a un sitio o entre sitio y sitio, incluso más horas, pues hay que hacer una muy buena planeación y adicionalmente a eso las recomendaciones implementen un enlace de prueba o colocan los equipos, preconfigúrenlos antes de llevar los sitios. O sea, si son como los requerimientos o las recomendaciones generales
para enlaces de larga distancia. Sobre las coordenadas de GPS hay varias opciones. Una es, por ejemplo, utilizar los mapas en línea, utilizar Google Earth o buscar las coordenadas por Google Maps en Internet. Sin embargo, pues esto, la verdad, no es la forma más adecuada o más exacta para poder ayudar o encontrar las coordenadas de los sitios. Y realmente lo que nosotros recomendamos es que se desplacen al sitio, hagan un site survey, un estudio de sitio y con un GPS midan las coordenadas de los sitios. Tengan en cuenta también contrastar las coordenadas medidas con la posición en Google. Me pasó una vez que en medio del mar, precisamente aquí en Cartagena, en la bahía de Cartagena, se medía con GPS y las coordenadas salían medidas, salían 1 kilómetro a la derecha. Normalmente eso ocurre cuando estamos en condiciones bastante complejas, como por ejemplo estar en la mitad del mar. Entonces es importante pues que contrasten las coordenadas que están midiendo con más o menos las coordenadas que se encuentran en Google Earth, pero lo más interesante es ir y medir las coordenadas en los sitios. Entonces, una vez que se tiene el estudio del sitio, se tiene la altura real de la antena, se tienen las condiciones del sitio, pues ya ustedes pueden ir a la fija en un enlace de estas dimensiones. Estamos hablando de que un enlace de 120, 110 kilómetros, pues es bastante compleja la parte logística. Es importante hacer un análisis de espectro una vez que ustedes hacen la parte de instalación de los dos sitios, contrastarlo, buscar la mejor frecuencia, analizar bien los datos que están llegando, porque eso les va a permitir a ustedes tomar la decisión de la mejor frecuencia. Entonces, es importante hacer este análisis de espectro. En un enlace de estas dimensiones, no inicien con una frecuencia X. O sea, normalmente un enlace corto uno puede colocar una frecuencia, no sé, 4900 y arrancar a hacer el montaje. Pero en un enlace largo es mejor tomarse el tiempo, hacer el análisis de espectro, hacer la parte de observaciones, escoger la frecuencia, sintonizar los radios y ahí sí continuar con el proceso de instalación. Tengan en cuenta con el InfiPlanner la parte de planeación del enlace, porque él les ofrece un análisis de la primera zona de Fresnel. En ese ejemplo tenemos un enlace de 100 kilómetros en una superficie entre comillas plana, pero si ustedes lo analizan con el InfiPlanner, pues obviamente la curvatura de la Tierra le va a introducir un obstáculo natural que es la misma Tierra, y eso nos va a hacer buscar una altura de torre o una altura de estructura de 230 metros, lo cual pues es casi que imposible a menos de que tengamos un edificio gigantesco a ambos lados. Y eso es un análisis que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que buscar en la simulación, encontrar qué tipo de estructuras tienen que tener a ambos lados, es decir, a qué altura se deben instalar las antenas. Y también entender si es viable o no el enlace desde el punto de vista de línea de vista o de curvatura de la Tierra. Entonces, eso es interesante, es importante que lo analicen antes de salir a desplegar una logística para instalar un enlace de estos. Entonces, no se lo olviden, el InfiPlanner está disponible, es gratis, ustedes lo pueden utilizar y pueden hacer las simulaciones en el InfiPlanner. Adicionalmente, el InfiPlanner también nos aporta algo bien interesante, y es que nos muestra el valor estimado del throughput, también nos da valores estimados de RSSI, es decir, el valor al cual yo voy a posiblemente recibir la señal si todo está correctamente instalado. También puedo simular los anchos de banda de canal, yo puedo tener también simulación de algún tipo de frecuencia. Por ejemplo, yo puedo simular qué pasa si escojo una frecuencia en 5.8 gigas, qué pasa si escojo una frecuencia en 5.2 gigas, y jugar con todas esas variables desde un punto de vista de simulación. Entonces es bastante interesante el tema del InfiPlanner porque me da muchísima información. Y también yo puedo obtener un throughput estimado, un valor de ancho de banda que yo tendría para el momento de implementación del enlace. Adicionalmente a eso, yo puedo generar un archivo en PDF.
en el InfiPlanner, que es como una guía de instalación para los instaladores. Yo lo que normalmente recomiendo es que tomen el magnetic bearing y el antena tilt angle y con una brújula se ubiquen detrás del radio y con el magnetic bearing pueden tener el azimut, es decir, ustedes pueden saber exactamente con el norte magnético y la brújula, que normalmente puede ser un smartphone, un celular, que les provea la brújula, entonces ustedes pueden tener hacia dónde apuntar la antena. Con el tilt, ustedes saben, en este caso, si es una inclinación, menos un grado, o si es una elevación, más, o sea, el ángulo positivo, y eso les va a permitir a ustedes poder hacer como esa alineación mecánica inicial. Eso no significa que el enlace va a entrar de una a funcionar, pero por lo menos tienen una guía de hacia qué dirección tienen que apuntar la antena. Entonces es muy interesante hacer la simulación en InfiPlanner y es muy interesante utilizar el valor del magnetic bearing, acuérdense, magnetic bearing, que es el valor de el azimut medido con una brújula, es decir, es el valor en grados desde el norte magnético. Es diferente al valor de bearing, que es el valor que se mide a partir del norte, llamémoslo así, geográfico. Entonces son dos valores diferentes. Una cosa es el norte magnético y otra cosa es el norte geográfico. Entonces el magnetic bearing es el parámetro que tienen que buscar para el azimut y el antena tilt angle es la elevación o la inclinación que tiene que tener la antena. Entonces acuérdense, negativo es inclinar, positivo es elevar, que ustedes deben utilizar frente al horizonte. O sea, si el horizonte son 0 grados, entonces yo tengo que elevarlo o inclinarlo tantos grados. Entonces, ese es un valor muy interesante y adicionalmente a eso les está entregando los valores de RSSI, como les comentaba, les dan un estimado de cuánto deberían llegar. Mi recomendación es que en la práctica traten de buscar máximo 5 dB lejos, o sea, por debajo del valor que está medido en el RCL o en el RSSI que está proporcionando el estudio. Lo otro que tienen que tener en cuenta es la selección de la antena correcta. Para esto, pues tengan en cuenta que las mejores antenas son las que tienen una apertura del lóbulo muy estrecha. Son ideales para este tipo de enlaces largos porque en la medida que el lóbulo de apertura sea más grande, pues van a recibir mucha más interferencia. Y obviamente pues también van a dispersar mayor la energía. Es mejor si tenemos una antena que nos concentre mucho más la energía en un solo punto y eso nos va a permitir, es un poco más difícil la alineación, pero nos va a permitir poder obtener un enlace más estable, más robusto y más inmune a la interferencia. Entonces es importante eso. La otra recomendación es por favor lean las especificaciones de la antena para fijarse si tienen todo el rango de frecuencia. No es necesario que lo tengan, pero por lo menos que cuando ustedes escojan una frecuencia, pues esté dentro del rango de operación de la antena, porque como les comento, a veces utilizan frecuencias que están por fuera del rango de operación, están disponibles en el radio, pero no están disponibles en la antena. Entonces, eso es importantísimo que hagan esa revisión cuando escojan la antena. Importante hacer el montaje en laboratorio, en la oficina, hay que colocar los radios, de alguna forma conectarlos back to back. Nuestra recomendación es que utilicen atenuadores y utilicen cables RF para poder hacer esa conexión. Pero lo más importante es que no coloquen las antenas de alta ganancia enfrentadas a 2 metros junto con la máxima potencia de los radios porque pues básicamente van a crear un problema de potencia excesiva que al final va a lastimar el radio y lo va a dejar fuera de funcionamiento. Entonces tener cuidado con esa parte, pero sí hacer un laboratorio en el sitio y en laboratorio y eso les va a permitir a ustedes poder lograr un mejor desempeño al momento de la instalación porque pues no van a tener que configurar cosas adicionales en terreno. Entonces, esa es otra recomendación. Por último, es interesante, es importante que tengan en cuenta que TDMA es un firmware que les va a permitir a ustedes tener un mejor desempeño en ese tipo de enlaces de larga distancia. También en enlaces de larga distancia
la recomendación es que dejen la potencia fija al máximo, porque pues ahí ya no hay necesidad de la variación automática de potencia. La variación automática de potencia a veces crea algunos problemas porque el radio siente que puede modular un poco mejor, entonces baja la potencia y pues no queremos eso porque estamos a muy larga distancia, entonces deshabilitar el tema de potencia, de variación automática de la potencia, dejar la potencia al máximo y en la medida de lo posible utilizar TDMA que da un poco más de desempeño, de mejora el desempeño de los enlaces. Entonces le recomendamos el firmware de TDMA. Algo importante, el firmware de TDMA se utiliza para la familia R5000, el firmware o en la familia XG, por defecto ya viene TDMA. Entonces, digamos que la opción de escoger TDMA es para la familia R5000. Um, es muy importante analizar el tema de la curvatura de la Tierra, de que las antenas, perdón, las torres o las estructuras que van a utilizar funcionan muy bien. Y también es interesante analizar si es mejor utilizar soluciones de 5 GHz o de 3 GHz. Hay países que no permiten utilizar 3. Eh, Simplemente es hacer la revisión, obviamente entre una frecuencia menor, perdón, es mejor. Entonces, 5 GHz es interesante, 3 GHz es mucho más fácil de hacer enlaces largos. Entonces, es importante esos aspectos. Eh, Sobre la altura mínima de las torres, de las estructuras, en el INSIPLANET las pueden simular. Ustedes pueden simular si con una torre de 30 metros es viable, si necesitan una torre de menor tamaño, de mayor tamaño, porque a veces por la curvatura de tierra o ciertos obstáculos se requiere un tipo de altura de torre. Entonces, como está en el ejemplo ahí de que tenemos una torre de 4.100 metros y a 160 kilómetros tenemos el valle, donde hay otra torre donde estamos haciendo la parte de instalación y en ambos lados la conclusión es que necesitamos torres de 30 metros para poder tener un buen enlace. Entonces es importante hacer esa simulación y entender bien si nos va a funcionar o no el enlace en ese tipo de largas distancias. La parte de alineación de antena, esto más que todo aplica para las antenas integradas. Estamos trabajando en un kit de montaje que nos va a permitir hacer un poco más de alineación fina. Obviamente las antenas externas depende del fabricante. Ellos tienen cada uno su kit de montaje y su kit de alineación. Es una recomendación que sobra, pero pues igual la hago. Pero cuando tengan antenas externas, pues obviamente el que se alinea no es el radio, sino la antena externa. Es una recomendación sencilla, pero a veces están apuntando el radio con antena externa y no la antena y hay un poco de confusión. Y en el caso de las antenas integradas, o sea, en las soluciones que tenemos de antena integrada, pues el herraje es el que tienen que ajustar para poder alinear el enlace. Entonces es algo que deben tener en cuenta y pues ahí les coloco la foto de el nuevo herraje que estará saliendo más o menos en unos 3, 4 meses y que va a acompañar a los radios para hacer un manejo mejor del afinamiento de la alineación de las antenas. Como les digo, eso es para soluciones de antena integrada, o mejor dicho, aplicaría para soluciones de antena integrada. Porque de antena externa, vuelvo y les digo, depende de la antena como tal, de la antena externa que ustedes seleccionen. Otra recomendación para la parte de alineación de enlaces muy largos es que deben lograr la máxima sensibilidad posible. Para lograr la máxima sensibilidad posible, la recomendación es que utilicen la máxima potencia, deshabiliten la parte de ajuste automático de potencia, o sea, el auto, que se ve ahí al lado del Transmit Power, que seleccionen el canal más pequeño, que en este caso sería 5 MHz, y seleccionen la mínima modulación, es decir, que todo se haga con BPSK en medio. Cuando yo configuro o forzo esos tres parámetros, estoy forzando el radio a que trabaje en la mínima modulación o en eh, la máxima sensibilidad posible que se pueda tener el radio. Esto aplica tanto para la familia XG como para la familia R5000. Entonces es una recomendación cuando ustedes vayan a instalar enlaces de larga distancia.
No sé si ahí me están escuchando bien. Quiero hacer una prueba, un chequeo del audio. Están viendo la presentación. Si me dan un OK suficiente y seguimos. Muchas gracias, Diana. Gracias, Francisco. OK. Ahora, respecto a 5 o 3 GHz, en los países que se pueda utilizar 3 GHz, pues existe la opción de utilizar esa frecuencia. Hay países que no permiten utilizar 3 GHz, o sea que solamente quedaría la opción de 5. 3 GHz es una frecuencia interesante, es fácil de hacer enlaces largos. El único problema es que es difícil de encontrar antenas grandes. Entonces, normalmente las antenas llegan hasta 28 dBi y eso puede ser un problema para conexiones de larga distancia. Entonces, es una banda interesante, se puede lograr muchos kilómetros con antenas pequeñas. Pero como les digo, en muchos países no está permitida para hacer enlaces punto a punto. Entonces, es simplemente una recomendación. También las unidades de radio, la potencia de salida es mucho menor que la potencia que se puede conseguir con radios de 5 GHz. En el caso de 5 GHz, podemos tener antenas de hasta 40 dBi de ganancia y podemos tener radios que pueden llegar a los 500 milivatts. Entonces, digamos que la recomendación es tener en cuenta estas características. Obviamente la banda ayuda mucho a llegar lejos, la banda de 3 GHz, pero pues el problema es que tenemos restricciones de antenas y también de potencia. Y en el caso de 5 GHz, pues es más fácil conseguir antenas de gran tamaño y también unidades de radio de 500 milivatios. Entonces, es una de las recomendaciones. Ahora vamos a hablar un poco de los casos de estudio. Ya para terminar, si tienen preguntas, por favor las pueden ir dejando ahí. Este es un enlace que se hizo en México, distancia de 107 kilómetros. Utilizaron una referencia OMX, que ustedes saben que es R5000 Pro, en la banda de 6 GHz con antenas de 36 dBi. Se lograron 380 y 200 megabits por segundo para esta distancia. Si ustedes ven, pues obviamente al ser un enlace tan largo de 106 kilómetros, pues estamos hablando de que la curvatura de la Tierra tiene que ser superada con montañas altas. Entonces básicamente el enlace va de una montaña alta a otra montaña alta. Entonces, de esa forma se puede superar el problema de la curvatura de la Tierra. Aquí se hicieron algunas pruebas de performance test donde se lograron los 200 megabits por segundo de ancho de banda constante en el enlace. Este es un enlace en Tanzania. Nos parece interesante para mostrar. Yo sé que Tanzania queda un poquito lejos de Latinoamérica, pero este es un enlace que va desde la isla de Tanzania hasta una isla en Tanzania hasta la costa. Va sobre el mar. Estamos hablando de 60.2 kilómetros y estamos utilizando la familia XG1000. Es un enlace bastante interesante donde estamos logrando 682 megabits por segundo de ancho de banda en un enlace de 60.2 kilómetros sobre el mar. Y es muy interesante este enlace porque pues obviamente tiene condiciones adversas como lo es estar trabajando la propagación sobre un espejo de agua que es el mar. Entonces tenemos un enlace de 60 kilómetros sobre el mar con anchos de banda de más de 600 megabits por segundo con el XG1000. Adicionalmente a eso, en el sitio 1, pues ustedes pueden ver el espectro bastante saturado, lleno de portadoras. Entonces también se tuvo que lidiar no solamente con las características de la propagación que se tiene sobre el mar, sino también con el tema del piso de ruido que se tiene en el sitio 1 y también en el sitio 2, un poco más despejado, pero igual tenemos bastante ruido electromagnético funcionando. Acuérdense que el XG1000 puede tener, aunque maneja dos frecuencias, una para transmisión y otra para recepción, puede tener frecuencias diferentes al lado y lado del enlace, es decir, que yo puedo utilizar en total 4 frecuencias. ¿Por qué utilizar 4 frecuencias? Pues porque yo tengo que adaptarme a diferentes tipos de ruido. En el lado 1 el ruido es de una forma y en el lado 2 el ruido es completamente diferente. Entonces yo puedo jugar con esa característica que tienen los XG, que es que ellos pueden tener diferentes frecuencias en ambos lados del enlace. Aquí tenemos un caso de un enlace de 149 kilómetros que se colocó en Medio Oriente, donde se utilizaron equipos LMN de 500 milivatios con antenas de 34 dBi
y se logró un throughput de 50 megabits por segundo. Es decir, aunque el enlace es larguísimo, casi 150 kilómetros, los dos equipos funcionaron muy bien y lograron garantizar un ancho de banda de 50 megabits por segundo. Y por último, les quiero contar, este es un caso que implementamos en Colombia, donde con un operador, un carrier, eh, un proveedor de internet más bien, que se llama Genesis Data, ellos querían hacer un enlace de 59.5 kilómetros, casi 60 kilómetros, pero lo que necesitaban hacer con antenas pequeñas. Entonces, el enlace original está ahí en la foto, es un enlace de 1.2 metros, de un plato gigante, y abajo se ve el radio XG con antena integrada de 26 dBi, que más o menos mide 37 centímetros por 37 centímetros. Se colocaron dos radios al lado del enlace para cruzar estos 60 kilómetros. Utilizamos un canal de 20 MHz y logramos 100 megabits por segundo agregados con una latencia no mayor a 10 milisegundos. Lo interesante de este enlace es que el piso de ruido también es muy fuerte y aunque se utilizaron antenas muy pequeñas, estamos hablando de antenas de 26 dBi para cruzar 60 kilómetros, se logró una estabilidad del enlace muy buena y un ancho de banda interesante con un piso de ruido de menos 69 dBm. Entonces aquí, como ustedes ven, en banda no licenciada, en la banda de 5 GB, juega mucho el tema de propagación, es decir, por dónde va el enlace, pero también juega mucho el tema de piso de ruido, o sea, el tipo de espectro que nos vamos a enfrentar. Y con esto pues también demostramos de que es posible hacer con antenas integradas, no solamente con antenas externas, sino con antenas integradas, con la familia XG, es posible hacer enlaces largos como el caso de este enlace de 60 kilómetros. Si tienen preguntas, por favor, las pueden colocar ahí. Si no hay nada más de pronto para contestar, les quiero contar que, recordar más bien, que tenemos el link de academy.infinitewireless.com, donde ahí ustedes pueden dar una búsqueda y pueden encontrar cursos en línea, por ejemplo, para aprender a utilizar la herramienta de FeedPlanner. Esto es muy importante porque ustedes pueden entrar a este módulo interactivo, pueden jugar con él, aprender cómo utilizar un FeedPlanner y luego ir a utilizar un FeedPlanner, que es otra de las herramientas que tenemos disponible en infinitewireless.com. Adicionalmente a eso tenemos también cursos en línea de cómo configurar un enlace Infilink 2x2 o Infiman 2x2 desde ceros. Hay un screencast que tenemos en YouTube de cómo se maneja la herramienta Antenna Alignment Tool, que es otra de las herramientas importantes que tenemos para la parte de alineación. Y tenemos un video en YouTube que les va a mostrar desde el tema de planeación hasta el tema de configuración y puesta en marcha de un enlace para que lo visiten. Estos links se los voy a colocar en el chat para que los copien. Si alguien está interesado, pues nos pueden enviar un correo solicitando los links. Pero la idea es que ustedes puedan utilizarlos como ayudas, ¿no? Como herramientas. En un instante voy aquí a aprovechar. Bueno, aquí Angie quiere que por favor no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y ahí nos pueden seguir. Entonces, si ustedes me regalan un instante, yo voy a tratar aquí de copiar. ¿Habrá un link para descargar la presentación PowerPoint? Sí. La presentación PowerPoint normalmente, aquí les voy a colocar los links. La presentación PowerPoint normalmente están disponibles con el email que les va a llegar después agradeciéndoles la asistencia. Ahí va a haber un link donde ustedes pueden descargar la presentación. Ahí, más bien, descargar la presentación y también un link donde pueden ver el video en YouTube. Tenemos otra pregunta, consulta, ¿estos equipos cambian de frecuencia auto al detectar el ruido? Sí, los equipos tienen dos formas de trabajar la parte de eventos de ruido. Una es un análisis cada 24 horas de si están en la mejor frecuencia, eso es lo que nosotros llamamos DFS, Dynamic Frequency Selection. Y otra es que cuando existe un evento muy fuerte de ruido, en ese momento ellos saltan a otra frecuencia y lo que hace el esclavo es que los busca en esa otra frecuencia.
Es posible colocar 3 puntos para transportar 50 megas a 322 kilómetros, ya que tengo 3 montañas ubicadas donde se podría instalar antenas. O sea, hacer 3 saltos de más o menos 100 kilómetros, sí, claro, totalmente posible. Ese tipo de esquemas en bus, yo lo llamo en bus, porque van uno detrás de otro, los hemos hecho para oleoductos. En los oleoductos se utiliza mucho ese concepto, porque el oleoducto es una estructura larga, que lleva muchos kilómetros, y lo que yo hago es que coloco un enlace, luego otro, y luego voy recogiendo cámaras, sensores, zonas Wi-Fi, en toda la estructura del oleoducto hasta llevarla a un sitio central. Entonces sí es completamente posible hacerlo. Yo creo que con esto finalizamos el webinar. Les agradezco muchísimo la asistencia. Cualquier duda o las frecuencias de operación de los radios. Recuerden que nosotros tenemos frecuencias de operación en la banda para la familia XG podemos operar en la banda de 4 gigas, 5 gigas y 6 gigas. Para la familia R5000 tenemos en 3 gigas, 5 gigas y 6 gigas. Entonces, igual los invitamos a que nos pregunten por nuestro correo, y estaremos ahí pues, felices de contestarles. Entonces finalizamos por hoy el webinar, les agradecemos muchísimo la asistencia y pues nos vemos en un mes en otro tema diferente. Muchísimas gracias.